Bienvenidos. En esta ocasión, como vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD y también pues diputado en esta Asamblea Legislativa, y sin duda y también pues parte de nuestra función como presidente del partido fue organizar los trabajos hacia el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Una parte muy importante de nuestro esfuerzo fue la de impulsar la ley, bueno, que dentro de la Constitución estuviera sin duda reflejado el interés, primero el reconocimiento formal de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, tener que la identidad, que la pluriculturalidad, la ciudad plurilingüe pues fuera una realidad en esta Constitución. Y bueno, decirles que pues por los acontecimientos que todos conocemos, hemos tenido que estar ahí librando batallas electorales, pues porque a alguien se le ocurre una y otra vez quebrantar la ley, pues no habíamos podido hacer este reconocimiento. Pero aquí está Fabiola Poblano, que es la presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Está el compañero Maurilio Vázquez, que es también representante, uno de los representantes, en el caso de los pueblos de Tlalpan, está Maurilio, de los pueblos originarios, está también Felipe González, que también es parte de esta representación formal de los pueblos y barrios originarios, la licenciada Lupita de Chapa, que también es parte de esta representación, asesora jurídica también de los pueblos y barrios originarios. Y bueno, decirles, la relevancia de hablar en estos momentos es sin duda de la mayor importancia. Vemos que la Corte finalmente ha tomado varias decisiones muy trascendentes. Ha pues decidido que los distritos electorales están, como los mandó la Constitución, pues van a permanecer 33 de mayoría y 33 de representación proporcional. También, y ahorita vamos a hablar de la importancia y por qué tiene que ver también con el tema indígena esta conformación electoral de la Ciudad de México, pero muy importante, la Suprema Corte de Justicia reconoció que la consulta que se hizo en los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México fue válida. Esto es, la Constitución, lo dijimos siempre, dados los convenios internacionales, la propia normatividad de la Organización Internacional del Trabajo, la representación, la consulta indígena era un punto fundamental para la validez de la Constitución Política de la Ciudad de México. Hoy la Constitución Política de la Ciudad de México es vigente, tenemos esta posibilidad de anunciarlo. La verdad es que en parte es reforzar estas buenas noticias que sentimos que no se pudieron trasladar efectivamente. Hay datos que tenemos que traer aquí a la memoria, ya mis compañeras y compañeros les darán mucho más detalle, pero también llama la atención no solo la resolución de la Corte, que para nosotros es un motivo de celebración, sino quiénes fueron los impugnadores de la Corte. Muy relevantemente, ustedes lo saben, todo el mundo habla de la PGR, de la Procuraduría General de la República, pero otro de los impugnantes de esta Constitución y que ha venido manejando esta posibilidad de darle a la Constitución, de tirar a la Constitución de la Ciudad de México, pues fue ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador. Él es el firmante de la impugnación en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Aquí ahorita buscamos el documento, lo tenemos, la carátula del documento, se los vamos a pasar, que él con el Procurador General de la República en distintos actos pues van en contra del proceso y dicen, entre otras cosas, que la consulta indígena no fue válida.
pues aquí el Consejo, parte de lo que se trata esta conferencia, es presentar que este Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México pues está ya reconocido por la máxima instancia jurídica del país para estos temas. Aquí se han dado conferencias en esta misma sala de parte de, encabezando las mayores de las veces, Alfonso Suárez del Real, ¿no? Algunos Martí Batres, diciendo que con una serie de personas que dicen ostentar la representación de los pueblos y barrios originarios. Ellos mismos, estos supuestos pues habitantes de los pueblos y barrios originarios, han dicho que esta representación no era válida, que la consulta no era válida, pero bueno, finalmente la Corte nos da la razón. Ahora van a hablar de esto y también, pues ni modo, es un poco la coyuntura, pues aquí Maurilio, que viene de Tlalpan, también les va a dar un poco un aspecto acerca de lo que significa también el resultado de esta simulación, de este fraude a la ley que emprendió Morena, en donde dicen que ya tienen una candidata de manera, por cierto, ilegal, así le pongan nombres inventados. Bueno, pues yo le pasaría el micrófono a Fabiola Poblano, que es la presidenta del Consejo. Por favor, Fabiola. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Quiero agradecer al diputado Raúl Antonio Flores por parte de la Asamblea Legislativa, pero quiero agradecerlo más como presidente del PRD y como aliado permanente y promotor de los pueblos y barrios originarios de este espacio ante ustedes como medios de comunicación para resaltar dos asuntos fundamentales. Uno, el reconocimiento que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un proceso importante que es el proceso de consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Este fallo a favor de la defensa de la Constitución en sus artículos 57, 58 y 59 es un fallo histórico en el sentido de reconocer que se hizo un proceso de consulta a pueblos y barrios y comunidades provenientes de todos los estados de la República y que ya radican aquí, hacen su vida y enriquecen esta ciudad pluriculturalmente. Ese fallo lo que nos está diciendo es, hay una Constitución que se consultó, que está basada, fundamentada en la consulta a los pueblos y barrios originarios. ¿Y por qué es un hecho histórico? Porque ustedes pueden revisar incluso a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, que ninguna Constitución ha sido consultada con los pueblos, con sus pueblos originarios, con sus pueblos indígenas. La relatora de la ONU, la doctora Corpus, reconoce que ninguna Constitución se había consultado. Y esta Constitución no es producto solamente de cumplir con los estándares internacionales de la consulta, sino también es producto de la lucha de izquierda democrática y sobre todo organizada de los pueblos originarios durante muchas décadas y durante muchas generaciones. Cuando nosotros le planteamos al diputado Raúl, cuando él era precandidato en Coyoacán, le planteamos el tema del asentamiento de los pueblos originarios, él fue una de las únicas personalidades políticas en aquel tiempo que atendió el tema fundamentalmente de los pueblos. A partir de ahí se fueron también generando espacios de participación importantes y en los últimos 10 años hemos contado con un órgano de representación, que es un órgano también único en América Latina, donde participan tanto las instituciones de gobierno, pero fundamentalmente ese órgano fue creado en el 2007 para la representación directa de los pueblos y barrios originarios. A partir de ahí se da un auge en la agenda política de la ciudad de los pueblos y barrios originarios. Quiero compartirles a ustedes que son de los medios de comunicación que en una de las primeras entrevistas que me hicieron en el 2007, en septiembre del 2007, me preguntaban ¿para qué un consejo de pueblos y barrios originarios si ya no existen pueblos en esta ciudad? Entonces eso denota la ignorancia y la invisibilización de los pueblos en el 2007 y hoy que estamos en el 2017, 10 años después,
Hoy muchos políticos que antes negaban a los propios pueblos y la existencia de los mismos, hoy están cifrando sus agendas con base en el discurso de defender a los pueblos y barrios originarios. Por eso es muy importante este fallo de la Suprema, porque esto corresponde a un trabajo coordinado, organizado y sobre todo de representación de los propios pueblos, de ir ganando espacio en la agenda pública de la ciudad, en las instancias de gobierno, pero también en ir ganando espacio con la propia sociedad, que muchas veces vive en un pueblo originario y no lo sabe. Pero ¿por qué es importante el que la sociedad lo sepa? Porque los pueblos y barrios originarios son el fundamento de esta ciudad. Somos la raíz, somos la fuerza y sobre todo también tenemos la respuesta a muchas de las problemáticas que existen hoy. La inseguridad, la parte de lo que tiene que ver con la educación, con la cultura y con la falta de identidad. En este tenor, nosotros como Consejo de Pueblos y en mi calidad de presidenta del mismo, presenté en octubre al constituyente un protocolo de consulta, donde planteábamos todas las fases para cumplir los estándares internacionales. Se discutió en el seno del constituyente por la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que incluso presidía en ese momento Morena, la cual después renuncia, quien lo presidía, y entra un suplente. En este caso, fue a través de los propios pueblos que se llevó a cabo la consulta. Es decir, los pueblos cumplimos por demás en la participación en la propuesta de la consulta. Además de ello, había intentos de algunos constituyentes de mandar todo lo que era la consulta a los transitorios. Tuvimos el respaldo del diputado Raúl Flores y estuvimos en un campamento cultural que ustedes pueden ver durante el mes de febrero, desde finales de marzo hasta febrero, hasta el 5 de febrero, hasta tener en nuestra mano esta Constitución, hasta tener en la mano los artículos 57, 58 y 59. Quiero decir también que pertenece en su mayoría a los pueblos y barrios originarios la participación en esta consulta. De 980 actas que se entregaron de todos los pueblos y de las comunidades, 900 pertenecen a pueblos originarios. Asimismo, los temas de la consulta que resaltaron fue la defensa del territorio, la defensa de la representación política propia, lo que son las manifestaciones culturales, el patrimonio, como es la medicina tradicional, la danza, la cual se ejecuta fundamentalmente en el Zócalo y se muestra, y muchas veces hay la tentación y ha habido el autoritarismo de prohibirla, lo que es el patrimonio, tanto tangible como intangible en los pueblos originarios, y algo muy importante, la participación directa de los pueblos en la agenda política de la ciudad. Esos fueron los tres temas que en las actas de la consulta se destacaron. Todo ello quedó en hoy, en esta Carta Magna de nuestra ciudad, y que posteriormente fue impugnada, que posteriormente se quería que no pasara la Constitución por parte de estas figuras que ha mencionado el diputado Raúl. ¿Por qué es muy importante para nosotros el que exista una Constitución? Porque nos reconoce. Desde la invasión de los españoles no ha habido un proceso legislativo que reconozca la existencia y los derechos colectivos de los pueblos. Además, decirles que si hubiese prosperado esta impugnación encabezada por la PGR y por Morena, hoy no tendríamos una Constitución, porque la Constitución quedaría inválida. Es decir, si no se llevaba a cabo la consulta indígena de acuerdo a los protocolos de consulta y los estándares internacionales, por ser un tema de convencionalidad, toda la Constitución se hubiese echado abajo. En ello radica la importancia del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que es el órgano de representación directa de los pueblos, porque fuimos quienes promovimos esa consulta, fuimos quienes realizamos esa consulta, aún sin contar con ningún presupuesto. Fueron los propios pueblos, con sus propios recursos, quienes realizaron las asambleas, pueblo por pueblo, barrio por barrio, para poder destacar fundamentalmente las demandas
y las aspiraciones de los pueblos y que pudieran ser retomadas y sistematizadas en lo que hoy llamamos Constitución, que es el pacto social entre el Estado y sus pueblos originarios. Fuimos los pueblos originarios y el Consejo de Pueblos quienes propusimos un órgano autónomo que desde hoy exigimos que independientemente de los resultados electorales del 2018 sea realmente un órgano con patrimonio y presupuesto propio y no al arbitrio o a la voluntad de quien gobierne, sino en responsabilidad de ser esa relación entre el Estado y sus pueblos en donde se respete la representación de los pueblos mismos. Ustedes pueden ver en el inciso M de los órganos de implementación del artículo 59 que logramos que se planteara la existencia de un órgano autónomo con presupuesto y personalidad jurídica propia. Eso le corresponde a las representaciones de los pueblos, no a partido alguno. Eso le corresponde al trabajo que se ha hecho durante muchas generaciones para poder contar con un territorio sustentable, con un territorio respetado y no con un doble discurso, donde por un lado se habla de defender los derechos de los pueblos, se habla de procedimientos de moratoria y tenemos un PGDU que afecta más a los pueblos que el que se está proponiendo, en donde sí se les reconoce a los pueblos. Un doble discurso donde se habla de defender a los pueblos, pero por otro lado se incentivan las inmobiliarias y se les dan espacios de participación política en donde los pueblos no tienen esa participación. Por eso nosotros hoy estamos celebrando este fallo de la Suprema y haciéndolo de su conocimiento de todas y todos ustedes, de todos los pueblos, que fue un logro de los pueblos y que sí tienen nombres y apellidos quienes nos apoyaron para llegar a que se realizara la consulta, a que se respetara la consulta y a que hoy la Suprema Corte de Justicia esté reconociendo que sí se llevó a cabo esta consulta. Por último, hago un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad en las Comunidades, la CEDEREC, a que no nos excluya de los procesos internacionales. Si nosotros hemos sido parte de esta construcción, pedimos estar en los foros internacionales como el que se está desarrollando el día de hoy, donde el Consejo de Pueblos fue excluido. No podemos, ningún partido político, ningún órgano de representación puede decirse ser congruente si en su propio actuar es injusto con quienes han creado, con quienes han promovido y con quienes han encabezado estas luchas democráticas, estas luchas de izquierda y sobre todo estas luchas colectivas de representación de los pueblos y barrios originarios. Agradezco mucho a todos ustedes, a los pueblos que están aquí, a los grupos de tradición, a los compañeros y compañeras que han estado en cada uno de estos procesos, a los representantes en materia cultural, a las fundaciones que nos han apoyado, a todos y cada uno de ellos, que hoy estemos festejando aquí este logro ante la Suprema Corte de Justicia. Y seguramente también así lograremos demostrar que necesitamos un programa general de desarrollo urbano de verdaderamente adecuado hacia los pueblos originarios y no con un discurso que solamente retrocede y afecta a nuestros territorios. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Le daremos la palabra al compañero Maurilio Vázquez. Buenos días, compañeros de los medios. Buenos días, amigo Raúl. Los pueblos vemos unánime en ti. Buenos días, licenciada Fabiola. Estamos en una misma lucha. Buenos días, compañero Felipe, licenciada Lupita. Comentar a los medios que por ustedes, los pueblos de Tlalpan, le envían un cordial saludo a todos los pueblos y barrios originarios del mundo, a todos los pueblos y barrios originarios de nuestra gran nación, y compartirles que efectivamente después de 500 años estamos visibilizados, pero tenemos todavía una gran tarea: trabajar y seguir en unidad para que esto se plasme, para que estos derechos que están enunciados en esta gran Constitución, que mucho tuvo que ver el compañero Raúl Flores y la compañera licenciada Diana Fabiola Poblano,
presidenta del Consejo de Pueblos y Barrios de la ciudad. Comentarles que el espíritu de los pueblos, la reivindicación de los pueblos está aquí. Lo único que necesitamos es unidad, porque a pesar de, después de casi 500 años, a pesar de muchos, todavía estamos, todavía existimos, y la ciudad y los ciudadanos que la habitan tienen una gran deuda, el mismo gobierno, para con todos nosotros. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta, nosotros tenemos una cosmovisión comunitaria y además una cosmovisión colectiva. Y reconocemos nuevamente la sensibilidad y el apoyo que hemos recibido de estas dos instituciones, grandes instituciones, y eso nos da un aliento a entender que tenemos todavía una posibilidad, porque nosotros estamos convencidos que desde nuestro punto de vista, y suena a soberbia, pero nosotros podemos ser el futuro de este mundo. Nosotros conocemos, nos hermanamos y hablamos y convivimos con la tierra, con el aire, con el bosque. Muchos no lo entienden, y con esto quiero decirles que estamos muy decepcionados y lamentamos profundamente la decisión que ayer tomó un partido que se dice de izquierda. Y en particular quiero hablar de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan. Decirles que desde que llegó, honestamente muchos pensábamos que teníamos alguna posibilidad para ser visibilizados, para ser reconocidos y para mejorar nuestra calidad de vida y de esta forma permanecer y trascender. Pero después de 2 años nos encontramos que en lugar de esto llegó a desaparecer a los pueblos, llegó a obstaculizar el desarrollo y algo que para los pueblos es el espíritu y es el eje que nos ha movido y que nos ha permitido permanecer, que es la libre determinación. Ahora en esa Constitución ya estamos reconocidos con ese derecho. Además, también decirles que ya también somos reconocidos como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y ahí comentar que efectivamente en el sur tenemos la vida, tenemos el agua, tenemos el oxígeno, tenemos el alimento, y estamos bombardeados, presionados por el mismo sistema, por el mismo gobierno y por todas las constructoras que voltean hacia el sur buscando arrebatarnos lo que todavía tenemos. Quiero decirles que los pueblos encontramos en el doctor, en el licenciado, en el profesor, en el diputado Raúl y en la compañera y amiga licenciada Adriana Fabiola Poblano Ramos, una luz en el camino. Nosotros encontramos en ellos la posibilidad de permanecer y de seguir dando, compartiendo, porque es el objetivo que los pueblos tenemos. Y lo único que les pedimos y que nos ayuden es que nos ayuden a permanecer. Lo que queremos es respeto, lo que queremos es vivir en igualdad, en las mismas oportunidades, porque si hemos durado más de 500 años, estamos convencidos que estamos en el camino para seguir aportando. Yo diría finalmente que se lleven en la conciencia la consigna de Cuauhtémoc que dice que no se nos olvide decir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos cuán grande es el Anáhuac. Gracias. Compañero Felipe González. Buenos días a los medios, que les damos la bienvenida, les damos gracias por estar aquí en este espacio. Buen día, compañero Raúl, Fabiola, el compañero Maurilio y Lupita Chaparro. Antes que todo, damos gracias por este espacio para poder explicar más que nada lo que somos los pueblos. Quiero comentarles que nosotros
hemos venido trabajando del brazo con la licenciada, con Fabiola Poblano, donde hemos formalizado, hemos trabajado de cerca y sumado a nuestros pueblos. Posteriormente hicimos una convención donde participaran y se sumaran a este proyecto, ya que mucha gente, como lo comentaba la licenciada hace un ratito, no estaban, mucha gente no estaba informada de que todavía en nuestros pueblos todavía hay costumbres como tal. Quiero también comentar que es muy triste saber que el partido de Morena esté apapachando gente que no es representativa de los pueblos. En una nota, la leímos, donde un señor que se llama Pedro Martínez, del pueblo de San Bartolo Ameyalco, se hizo pasar como representante de todos los pueblos de la Ciudad de México, lo cual no es así. Nosotros, como convencionistas, hemos venido trabajando, hemos venido haciendo asambleas de pueblo en pueblo, en nuestros barrios, y donde verdaderamente han estado los reales representativos, donde han sido votados por la misma comunidad, por los mismos pueblos. Es muy triste saber que mucha gente se está colgando del trabajo de muchos compañeros que han venido en lucha, que hemos venido trabajando juntos, y que la verdad pues no se vale. Puntualizamos y estamos muy felices por los resultados que hemos tenido en la Constitución, como ya aquí me antecedieron aquí los compañeros de la mesa. Con esto les digo que gracias a esta Constitución, y que esperemos que las leyes secundarias que vienen sean favorables para nuestros pueblos, y que veamos punto por punto y sea convencido para tal. Gracias. Muy bien, la licenciada Guadalupe Chaparro. Buenos días a todos. Estoy un poco ronca, como ven. Pues antes que nada agradecer a la presencia del licenciado Raúl Flores. Yo desde que lo conocí le dije que es una persona que transmite confianza, y le hemos dado toda nuestra confianza ahí, como pueblos y como barrios originarios, como la convención que formamos. Un agradecimiento también a la licenciada Fabiola como presidenta de la Convención de Pueblos y Barrios Originarios, que nos ha estado llevando hasta este punto de estar reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México. Ahora bien, estamos aquí pues primeramente para un acto de festejo, es una celebración para nosotros. El que la Constitución de la Ciudad de México está avalada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue por mayoría de votos, ¿sí? Y yo no sé el por qué la PGR, que fue la que metió la inconformidad en contra de la consulta, que no se había hecho la consulta en los pueblos y barrios originarios, ella fue la que tocó ese tema. No sé el por qué, quizás probablemente sea el porque no nos quieran todavía tener como pueblos y barrios originarios. No quieran darse cuenta de que la Ciudad de México está rodeada de más de 149 pueblos, más de 50 barrios, y en las cuales existen comunidades indígenas. Ellos no se quieran dar, todavía no abren los ojos a esta realidad. Que si bien hubiesen leído el preámbulo que escribió el jefe de gobierno para la Constitución, ¿qué es lo que dice acá? En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Tenoch 1325. Aquí estamos, los pueblos y barrios originarios, que estamos aquí desde mucho antes de esa fecha. Entonces, ¿por qué no nos quieren ver? No sabemos. Pero ahorita sí es un festejo para nosotros el que haya sido reconocida la consulta que se hizo en todos los pueblos, en todos los barrios y en las comunidades indígenas. Se realizó una consulta que estuvo avalada por los representantes,
porque si bien la consulta indígena nos va dirigida, porque los representantes, las autoridades tradicionales de esos pueblos, llevamos la voz de nuestros pueblos. Nosotros hacemos asambleas cada 8 días para darles a saber qué es lo que se está haciendo, como decían en mi pueblo, qué es lo que está pasando en México, porque allí es Iztacalco, aquí es México, qué es lo que está pasando en México. Entonces nosotros llevamos esa voz y nosotros, las autoridades tradicionales y los representantes tradicionales, fuimos consultados y sí se fueron tomadas en cuenta más de las propuestas, casi todas las propuestas que están aquí plasmadas. Sí se hizo una buena sistematización y es lo que debemos de festejar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestras autoridades? Si ya estamos reconocidos en la Constitución, si ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha reconocido, el por qué no nos quieren reconocer en las leyes secundarias que están sacando, no lo comprendemos, o no lo queremos, o lo comprendemos pero no lo queremos entender, todavía confiamos en la gente como gente del pueblo que somos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No hemos sido reconocidos en el dichoso Código de Procedimientos Electorales, no estamos reconocidos nosotros como pueblos y barrios originarios ni como comunidad. Ninguno de los pueblos indígenas que demarcan los tratados y convenios internacionales hemos sido reconocidos en el Código de Procedimientos Electorales. Ahora bien, si ustedes estuvieron y bien lo leyeron, cuando la Suprema Corte de Justicia se le hace un cuestionamiento, el por qué nada más hizo las resoluciones sobre el Código Electoral y sobre la consulta, ¿qué fue lo que dijeron? Si no resolvemos estos puntos, la Constitución se cae. Si la Constitución, en la Suprema Corte de Justicia hubieran sacado un fallo en contra, que hubieran dicho no se realizó la consulta, esta Constitución no existe. ¿Por qué no se dan cuenta que todo el sistema legislativo gira alrededor de los pueblos, gira alrededor de nosotros, como sujetos colectivos y como sujetos individuales? Todo está girando alrededor de los pueblos. Ahorita, sí, todos los pueblos debemos estar de mantener largos. ¿Por qué? Porque logramos nuestro reconocimiento en la Constitución y nuestro reconocimiento avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal que tenemos. Y yo sí estoy muy contenta, la Convención de Pueblos está muy contenta, aunque hemos visto que hasta el día de hoy todavía hemos sido discriminados por algunas autoridades. Pero así es esto, es la lucha, porque esto no se termina hasta que se acaba, ¿sí? Esto no es decir, ya me voy a dormir porque ya salí. No, esto sigue. Es una lucha diaria que tenemos que estar dando y esperemos que siempre esa lucha la sigamos dando en compañía, con el apoyo del diputado Raúl, de la licenciada Polar. Gracias. Bueno, acerca de lo que han dicho mis compañeros, comentar que si bien todavía hay, como ya dijo la licenciada Lupita Guadalupe, algunos pendientes, y también Fabiola, bueno, decirles que de antemano es el momento de hacer compromisos, y nosotros como partido pues vamos a tener la incorporación de pues candidatas y candidatos con este perfil, con este origen de pueblos y barrios originarios, porque además es parte de lo que impugnaron. Aquí está la firma de López Obrador, por cierto, ¿no? Aquí impugnando la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Impugnando la Constitución, dice Morena, presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, H. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, personalidad que acredito en términos del acta del Segundo Congreso Nacional de Morena y del acuse recibido en la remisión de ese documento al Instituto Nacional Electoral, evento del certificado por este instituto, lo cual acredita mi personalidad como presidente nacional de Morena. Y dice que los órganos que viene a impugnar como acción de inconstitucionalidad son la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y al propio jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea Constituyente por haber emitido el decreto y bueno, pide que se invaliden normas que bueno, que la norma oficial, como ya lo dijo la licenciada, se hubiera tenido que invalidar toda la Constitución.
de la Ciudad de México. Son dobles discursos de los que ya estamos verdaderamente hartos. Ya no se puede aguantar un tema de estos. Y ahora yo decía, la importancia de algo que impugna López Obrador es la conformación del Congreso de la Ciudad de México. Los pueblos indígenas, a los medios de comunicación deben saberlo, mis compañeros de los pueblos indígenas son gente muy humilde, que necesitan la representación proporcional también. Ellos no tienen los recursos para andar haciendo estas campañas de mayoría, o pues como ya vimos que sí tiene, o sea, ahora Morena, que es un monstruo económico también, pues que tiene muchos recursos, no tenemos los pueblos y barrios esta posibilidad económica. Entonces, estas acciones que podemos hacer de afirmativas, de estarlos incorporando a la representación electoral, bueno, pues es fundamental tener esa representación proporcional para poderlos insertar también en la representación. Entonces, sí es muy importante lo que hoy estamos aquí hablando. También decirles pues que en estos compromisos pues cuenten con nosotros, eso lo digo como presidente también del PRD. Y el otro tema es, también no quisiera dejar de mencionar dos temas. Pedirle a Rosa Isela Rodríguez, a la secretaria de CEDEREC, que no excluya a la representación formal de los pueblos y barrios. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy tiene este tipo de resoluciones, de verdad queremos sensibilidad de todas las partes y actores del gobierno a todos los niveles. O sea, ya entiendo del señor Procurador General de la República, pues bueno, él ni tiene ninguna afinidad con nada, ¿no? Ellos y bueno, yo espero que no sean los negocios lo que quiso tirar esta Constitución, porque que se fortalezcan los pueblos y barrios quiere decir que se va a fortalecer la defensa del suelo de conservación, por ejemplo, porque es el patrimonio que ellos tienen, y obviamente pues todo lo que hacen en Tulum, todo lo que han hecho de expropiar las tierras, agredir la propiedad indígena originaria, pues todo eso estorba en esta Constitución, para los grandes desarrollos inmobiliarios, y estorba mucho esta Constitución, por cierto, aunque no se pudo lograr más porque también en estas incongruencias Morena puso a inmobiliarios de constituyentes también, pero bueno, nadie nos cree, ya lo veremos. La otra parte que quiero decir, pues decirle a Toribio Guzmán, el coordinador de los pueblos y barrios originarios en Tlalpan, pues que tiene toda nuestra solidaridad. Él ha sido perseguido muy fuertemente por Claudia Sheinbaum, lo han querido meter inclusive a la cárcel, ha tratado de manipular las elecciones de los pueblos y barrios, que han podido salir adelante los compañeros con su propia lucha, con su propio esfuerzo. Nosotros hemos estado simplemente apoyando, pues, con lo poco que se puede apoyar, pero sí decirle que a Maurilio, el coordinador de los pueblos y barrios, a Toribio, y aquí a Maurilio también, porque Maurilio también pues la vive difícil en Tlalpan, ¿no? Este personaje que hoy ha sido favorecido por el dedo divino, ¿no? ¿Para qué ha de gastar tanto si bastaba un dedo, hombre? Pero bueno, tenemos que la obligación ética de manifestar esto. También están por aquí compañeros de Tláhuac que pues también metimos la iniciativa en contra de los narcocorridos y todo esto que no se pague desde el gobierno, ¿no? Porque eso desculturiza a nuestras comunidades originarias, que es parte de esa perversidad que se busca. Tláhuac es un territorio bajo ataque en muchos sentidos, y uno de los ataques más fuertes que tenemos es la invasión a los propietarios originarios por parte de bandas del crimen organizado, ¿no? Donde el jefe delegacional Rigoberto Salgado se ha quedado olímpicamente callado y ha sido cómplice, desde aquí se lo digo claramente. Y otro de los ataques que se ha tenido en Tláhuac es que todos esos jóvenes que provenían de los pueblos originarios han sido captados y han sido puestos al servicio de bandas del crimen organizado, y bajo esta amenaza
absoluta. Ha sido una irresponsabilidad mayúscula lo que ha venido pasando en Tláhuac y no queremos que la narcocultura avance, por eso estamos aquí, por eso están hoy los compañeros representando muy dignamente lo que es el atuendo de las formas de los pueblos y barrios originarios, no como una curiosidad, sino como una afirmación cultural de que es más fuerte y tiene que ser más fuerte la cultura mexicana que la cultura del narco o cualquier otro vicio que se quiere implantar por acción de los negocios sucios del dinero. Y pues allá en su conciencia de López Obrador y de los demás que han venido siendo cómplices silenciosos de esto. En fin, decirles que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en los próximos días en Tlalpan. Reiterar el llamado a la secretaria de CEDEREC y decirles a mis compañeros que nos sumamos a su celebración, que no pudieron pasar esta oleada conservadora que pretendía tirar una constitución de avanzada. Reiterarle a los medios de comunicación, a la PGR, a Andrés Manuel, a Castillejos, el jurídico de la presidencia, que no pudieron, a los inmobiliarios, a los grandes inmobiliarios, que no pudieron con la Constitución de la Ciudad de México reconocer a la Corte. La verdad, mis respetos para los ministros de la Corte que estuvieron pues defendiendo esta Constitución. Y también hacer un reconocimiento, ¿por qué no?, pues inclusive al consejero jurídico Manuel Granados, que también estuvo pendiente de la defensa de esto. Y bueno, pues qué decir a Fabiola Poblano y todos los compañeros y compañeros que están por aquí del Consejo, que no se han doblado, que han estado noches y días literalmente en pie de lucha para que esto pudiera ser o pueda ser una realidad y hoy una celebración, ¿no? Entonces, decirles, estamos de plácemes por esto, nos importa mucho poner los puntos sobre las IES, decir quién sí, quién no, quién viene a simular y quién no, y decirle también a Morena que los antropólogos están bien para la universidad, que hagan trabajo de campo, que se regresen a hacer sus estudios, que los presenten, pero que no quieran ser ahora ellos los representantes de aquello que estudian, ¿no? Los antropólogos están muy bien en los cubículos, ¿no? Pero no queremos antropólogos dirigiendo los pueblos y barrios, queremos a los pueblos y barrios dirigiendo sus propios destinos. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? ¿Qué tal, diputado? Ricardo Rivera, Uno TV. Bueno, hablabas un poco sobre esta encuesta que se hizo ayer con Morena. ¿Cuál sería tu postura después de esta elección prácticamente de Claudia Sheinbaum? Y tengo entendido que interpusiste ayer una denuncia en contra de Morena por actos de campaña anticipados. ¿Cómo va esta denuncia? ¿Cuáles son las expectativas para que, bueno, pues realmente pues avance esta investigación? Y si ustedes acudirían ante las instancias del INE, si es que no les resuelven en el Instituto de la Ciudad de México. Sí. Ricardo, decirte que ya estuvimos en el INE y el INE también derivó al Instituto Electoral de la Ciudad de México esta denuncia para que se inicie el procedimiento que dé lugar pues al procedimiento sancionador de las conductas del partido Morena y le dé vistas a la oficialía electoral. Ayer llevamos todavía más pruebas, llevamos más argumentación, llevamos, por ejemplo, que hoy se dieron cuenta de lo que estaba, de que los denunciamos, y entonces dijeron, no, ya no estamos eligiendo o encuestando un candidato o candidata, ahora estamos en un coordinador, ¿no? Es como si yo les dijera, oigan, el PRD va a elegir el organizador de la organización de organizaciones organizadoras. O sea, realmente eso se lo sacaron de la manga. El Estatuto de Morena solo prevé en su artículo 14 que hay coordinadores a nivel distrital. No existe el cargo, lo que existe es el dedo. O sea, y yo lo que te podría decir es, estos actos ya los cometieron. O sea, ya no hay así de que fue una
hay una vacilada, hombre, pues sí, qué delicados, pues si nomás hicimos la travesura de salir y de convocar. No, esto tiene repercusiones legales. La ahora favorecida por el dedo divino, aquellos otros 3 que participaron y se prestaron a este fraude a la ley, porque esa es la figura técnica que se presenta, es algo que está expresamente para los partidos políticos, realizar cualquier proceso de elección por la vía que sea, ¿no?, sin avisar a las instancias electorales y fuera de la temporalidad electoral y de lo que prevén sus propios estatutos. Entonces, eso ya, Claudia Sheinbaum ya se gastó un dineral, y si no, nada más les pido que vean la cantidad de redes, de ligas de internet, todo eso, ellos, los asesores luego que contratan, los señores que cuestan caros, por cierto, estos consejeros en materia de propaganda electoral, de promoción electoral, los consultores, les dicen, ay, es que el internet no te lo pueden tasar, no te lo pueden observar. Bueno, sí se puede. El INE ha venido suscribiendo y ha tenido una serie de acercamientos, el Consejo General y también el Consejo de la Ciudad de México, para poder tener una comunicación con Twitter, con Facebook, con Instagram, con YouTube, ¿no?, para poder determinar quién ha contratado qué cosas, ¿no? Entonces, sí puede haber esto. También el hecho, decía la consejera Pamela San Martín, la consejera del INE, después de que fuimos, que no se puede coartar la libertad de expresión. Es que nosotros aquí estamos haciendo uso de nuestra libertad de expresión, pero nadie ha dicho, ¿no?, que va a ser un cargo, o nadie presentó ahorita un programa de gobierno ni una plataforma política, pero ellos sí lo hicieron consuetudinariamente, ¿no? Pero además, en uno de los programas, fíjense, de los pocos que le preguntó, que hizo preguntas incómodas, ahora resulta que René Franco es mucho más analítico y crítico. René Franco sí le preguntó a Claudia Sheinbaum, oye, pero te estás haciendo campaña con nuestro dinero, campaña ilegal con nuestro dinero. Se lo preguntó René Franco. No supieron qué contestar, porque efectivamente se están gastando el dinero de la gente. Hoy Morena está inundado de recursos, ¿no? Por eso se retratan con los ricos, por eso Andrés viaja con un ricazo, el financiero de Salinas, que tuvo el descaro de llevarse a Chile, por cierto, al socio, que fue socio de Pinochet. Imagínense qué agravio y qué falta de escrúpulos. Alfonso Romo, pues, y salió también junto a Claudia Sheinbaum. O sea, nos queda claro que necesitamos saber de dónde vienen los recursos de Morena. Aquí están los bomberos de Tláhuac, que no me dejarán mentir, si no hay carretadas de dinero que manejan, o cómo se maneja el jefe delegacional allá. Y si a los pobres, verdaderamente se hizo realidad esto de primero los pobres, o sea, en Tláhuac. Hay en el dinero de Morena un tema que a mí me sorprende mucho, inclusive que las autoridades no estén observando más puntualmente, porque todo el dineral que se gastaron tienen que hacer ahora pues investigaciones, el INE, que pueden derivar inclusive en asuntos penales, porque es dinero que se aplicó ilícitamente y muy presumiblemente también será ilícito su origen. Sí, Ricardo. ¿Cuánto estiman ustedes que ha gastado en estos actos de campaña Morena? Mira, eso lo va a tener que determinar la oficialía electoral. Bueno, pero si ustedes están diciendo que se están gastando una millonada, ¿cuánto estiman? Pues mira, yo no menos de 60 millones de pesos nada más en este mes, que por cierto curiosamente inició el día que la Marina hizo el operativo contra el Ojos. También le sirvió, lo incrementaron más porque le sirvió como una cortina de humo contra el tema de Rigoberto Salgado. Nunca, es increíble que los medios no les hayan preguntado, algunos medios no les hayan preguntado acerca de su narcodelegado, ¿no? Yo creo que todo eso se debe investigar, pero sí, yo calculo que más de 60 millones de pesos, pero sin problemas se los deben haber gastado ahí.
Morena, ¿verdad? Para todos ellos. Sí, para todos ellos, sí, sí, claro, no, claro, bueno, a ver, templetes, salones, volantes de mano, pautas de internet, portadas de revistas, los espectaculares, bueno, o sea, ahí están las pruebas, o sea, a mí me llegan a diario los volantes que todo mundo se hizo. Ayer caminaba yo en la Cuauhtémoc, pues están las calles llenas, a una cuadra del IEDF, cuando iba yo caminando, porque llegamos en tren ligero, a una cuadra del IEDF están todos los postes llenos de propaganda de Monreal y en los puentes de otras gentes de Morena. Ahí, bueno, ustedes los ven en la calle, todo eso cuesta. ¿Quién paga todo eso? ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿A poco le alcanza? ¿A poco Martí va a decir, pues, si tiene que pagar 5 pensiones alimenticias, si le da la mitad de su sueldo a López Obrador, que por cierto el INE tampoco nos dice si ya fiscaliza esos recursos de todo el dineral que le dan? Si así, y bueno, y ahora sale comiendo con los ricazos, pues, y le pagan, pues entonces, pues, si vive de los ricos, pues qué tratos estará haciendo, qué estarán prometiendo que van a hacer con la Ciudad de México estas gentes. Entonces, esta pregunta es fundamental. O sea, sí se tiene que saber, se tiene que castigar, porque yo, como presidente del partido, te digo, ha sido unos días terribles, porque todos mis compañeros me dicen, oye, pues salimos también nosotros, ¿no? O sea, porque estos ya se adelantaron. Es esta lógica priista de, pues, platica por la mientras yo te gano, ¿verdad? Es el Benito abusadito, López Obrador, ¿no? Y si le dices, más hace, ¿no? O sea, no, pues ahora más. Bueno, pues yo te digo, son unos delincuentes electorales, y me apena mucho que nosotros que denunciamos el fraude electoral en el 88, que así muchos nos sumamos a la vida electoral, hoy estemos ante posibilidades fraudulentas. Siempre lo dijimos, incorporar a gente como Manuel Bartlett era terrible, porque eso avala una forma de ser, algo que nunca debió haber permitido este país, y avala lo peor del sistema político. Ahí está una clara muestra de cómo ha venido la degradación en torno a esta cultura priista que se sigue posicionando y posesionando de todo. Y nada más sobre la encuesta. Perdón, la encuesta, bueno, pues la encuesta no es ninguna, hombre, pues. Por ahí me pasaban hace ratito los memes de un alienígena, decían, bueno, mira, aquí hay uno de los encuestados, ¿no? No hay, o sea, una encuesta, y yo te diría, ¿qué encuestador se presta a eso? Habría que hacer un sondeo de la población, ¿a quién encuestaron? O sea, y luego que no se iba a saber, que si no era para el candidato, que si era para el coordinador, que si era para la gente abierta, que si era para nada más para los del consejo. O sea, la verdad es que ha sido un proceso absolutamente opaco. O sea, es algo que da vergüenza. O sea, yo como presidente del partido, ustedes han estado con nosotros en nuestros consejos, nos pasamos horas y han entrado en nuestras discusiones, y no los hacemos a puerta cerrada, y yo sé, y nos desvelamos, y nos hemos pasado 72 horas todos en vela, y ustedes saben lo que hacemos finalmente, ¿no? Y cada hora están reportando, no, pues que ya se peleó Bejarano con Raúl, y que ya se peleó Chucho con no sé quién, y bueno, pero se sabe, es público, ¿no? Aquí fue una simulación absoluta, ¿no? Que si los hijos van a decir, que si va a decir la secretaria general, que si, o sea, en fin, todos son rumores, y es esta caja china que usa el sistema para darnos a tole con el dedo. Pero yo espero, ¿no?, que algo que es ilegítimo de origen no comience a legitimarse por estarlo repitiendo todo el tiempo. Decía Mark Twain que la cantidad de criminales no autoriza el crimen. ¿Alguna pregunta más? Fabiola Poblano, preguntarle si nos podía dar más detalles sobre este acto, reunión de la que fueron excluidos, cuál hubiese sido en todo caso la propuesta, la opinión que llevarían ahí,
que hubiesen llevado ahí. Y la otra pregunta es sobre el tema del Programa General de Desarrollo Urbano, que ya habían ustedes advertido que hubo algunas irregularidades en el proceso que se llevó, y si tienen también alguna propuesta para ver cómo se puede subsanar esto, o si será necesario que devuelvan el proyecto completo al gobierno de la ciudad, o desde aquí de la Asamblea Legislativa pudiera hacerse algo. Claro que sí. El evento que se está desarrollando, que se inauguró ayer, es el Foro Internacional sobre los Derechos, y es una forma de festejar la declaración de la ONU y la parte de la Ciudad de México. Se trabajaron 6 mesas que tienen que ver con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas en la Ciudad de México somos los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes. La exclusión radicó en que, a pesar de que en la Constitución ya tenemos 2 sujetos de derecho identificados, que son pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, ni siquiera el concepto está en todo el programa que se desarrolló. Solamente se puso pueblos indígenas. La invitación la hizo parcialmente la CEDEREC, fueron algunos grupos o organizaciones, no fueron invitadas las representaciones de pueblos y barrios originarios, sino solamente quienes llegasen. ¿Por qué vemos grave esta exclusión? Porque nosotros sí tenemos mucho que aportar en el concierto internacional, donde están presentes Álvaro Pop de Guatemala, que estuvo dirigiendo en la ONU. Tenemos que decir que la exclusión a los pueblos en la Ciudad de México, incluso en el concierto internacional, y seguramente no solamente en la Ciudad de México, sino en las grandes ciudades, es una permanente. Es decir, si tú llegas a los organismos internacionales y a sus sedes en todos los países, si no tienes una vestimenta, un atuendo, una lengua nativa, o tienes un aspecto, en este caso de prejuicio que ellos han marcado, no son atendidos nuestros pueblos. Tanto es que México, la representación ante la OIT fue de la doctora Blanca Ruth Esponda, y el 169 que hoy todo mundo va, lleva y trae, fue propuesto por ella, fue promovido por ella, siendo una persona como nosotros, o sea, que ya vestimos actualmente, y que eso no nos quita nuestro origen y nuestra identidad. Y en ese tenor, esta discriminación y este prejuicio, que en el caso de México ha sido de un prisma nacionalista de más de 70 años, y de folclorizar, y al folclorizar con ello, estar justificando el despojo y la exclusión de los pueblos, se repite en ese sentido. Nosotros planteamos que la primer forma de armonización de la propia Constitución, tanto en las leyes secundarias como en todos los eventos públicos, es que todo lo que se haga en esta ciudad debe de reconocer a esos sujetos. Es decir, si hay una fiesta de las culturas, debe ser la fiesta de las culturas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Sin embargo, ha sido la constante de decir, son los pueblos indígenas, pero no identificar a los propios pueblos, que son el fundamento de esta ciudad. También hay un punto fundamental ante estos organismos internacionales. Sabemos que estos organismos internacionales son sujetos de opinión que tienen más peso que las propias voces locales. Es decir, si lo decimos aquí, no se nos escucha, pero si lo dice el relator de Chile o lo dice la relatora de Argentina, entonces ya lo escuchan las instituciones y quienes toman las decisiones en políticas públicas. En ese tenor, nuestra palabra ante ese foro es el tema de los presupuestos. Hay presupuestos de los estados que van hacia la ONU, y que incluso los fondos internacionales que están dotados a los organismos permanentes de la ONU no son transparentados. De pronto sabemos que México tiene para cierta organización o una ONG que puede estar, incluso que pueden estar impulsando políticos, donde les etiquetan internacionalmente, o sea, donde reciben ese recurso para hacer talleres. Hacen un taller en un hotel de lujo sobre reforma y ya cumplieron con el empoderamiento de las mujeres indígenas en la Ciudad de México. Cuando nuestras mujeres indígenas están como aquí, Lupita, están nuestras compañeras, está Iztapalapa, esas son nuestras mujeres, las mayordomas, las comisariadas de bienes comunales, de bienes ejidales, quienes logran incluso ganar
sus consejos, sus comités ciudadanos, esas son las representantes y de los fondos de los que muchas veces se logran con fondos e incluso de la Comunidad Europea, debe de tener acceso a la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México no ha tenido acceso a esos presupuestos. Entonces, no solamente es dar el foro internacional y avalar y que ellos digan que qué bueno que avanzamos, que nos felicitan, sino también cómo se implementan políticas públicas para hacer realidad lo que se está estipulando en la Constitución. Y en segundo término, lo que me pregunta sobre el PGDU, vuelvo a sostener, el proceso que llevó a cabo la Secretaría, la CEDUBI, y que fue además en coordinación con la Asamblea Legislativa y con todas las delegaciones, fue durante un año, fue el Conduce. El Conduce Viajero fue a la manera como hoy la Suprema Corte de Justicia dice que la Constitución llevó un parlamento abierto para el constituyente, así dice en su resolutivo. En el caso del PGDU, desde la primera mesa se instaló una mesa de pueblos y barrios originarios, y fue un proceso abierto de participación, donde incluso esa mesa eligió entre los representantes del pueblo a un representante de pueblos originarios. ¿Qué es lo que yo sostuve? Y lo sostuvimos en una mesa donde estuvieron todos los partidos. Estuvo encabezando al PRD el diputado Raúl Flores, estuvo Margarita Fischer del PAN y estuvo Suárez del Real de Morena, así como diputado Corchado y otros diputados de los demás partidos. ¿Qué se planteó? Que faltaba una etapa, la etapa del consentimiento, es decir, resolución y resultado del Conduce. Hay una propuesta del Programa General de Desarrollo Urbano, la cual no hemos consentido, es decir, no hemos dado la respuesta por parte de los pueblos. Esa es una última etapa en una consulta indígena, el lograr el consentimiento. No tiene caso que te consulte si de todos modos voy a hacer lo que yo decida, entonces no sirve nada la consulta. Te consulto, pero además logro tu consentimiento en el sentido de acuerdos. No todo lo que se plantea tampoco es viable, no todo lo que planteamos los pueblos es viable. Sin embargo, todo lo que sea viable entra en el diálogo y en un consenso entre autoridades y pueblos. Esa etapa hemos propuesto que se desarrolle en 4 foros regionales, llamando la atención en algo fundamental. Y aquí aprovecho para denunciar de nuevo estas pseudo representaciones y esto de que alguien que vive en un pueblo se presente en un foro compartido alguno y diga que es representante de un pueblo, como lo mencionó Felipe González, del pseudo representante del pueblo de San Bartolomé. Las representaciones en los pueblos se acreditan hasta a través de sus asambleas comunitarias, a través de los plenos de sus asambleas, ya sea en el caso de representaciones tradicionales que son las mayordomías o cooperativas, que son de religiosidad popular, las representaciones agrarias que están incluso ya reglamentadas por el 127 y además directamente decirles que en el caso de los núcleos agrarios ya tienen una acreditación ante el Registro Agrario Nacional. Entonces tienen una acreditación que además su asamblea de comuneros o ejidatarios los elige. Las comisiones de panteones, que fue otro de los temas fundamentales, tienen asambleas y eligen a sus representantes de panteones o comisiones de aguas, que ya hay muchas en los pueblos, son electas. Estas representaciones son a las que se tienen que consultar, es decir, no a cualquier habitante que viva en un pueblo, porque podemos tener pueblos donde habitan gentes que no conocen el pueblo, que nunca han sido electas por el pueblo, y por eso no pueden decir que son representantes de los pueblos. Entonces nosotros planteamos que en este caso, por ejemplo, en lo que es Tlalpan, hay subdelegados que han querido desaparecer o negar y que han ganado procesos incluso también de amparo y jurídicos. O sea, ya hay representaciones acreditadas. La consulta y el 169 dicen claramente que la consulta debe de ser a través, así subrayado y con negritas, a través de sus instituciones representativas. Los pueblos y barrios originarios, que ustedes pueden encontrar el listado en la publicación del 17 de abril del 2017 por parte de la Secretaría de Gobierno, ya está en la Gaceta, está el listado de pueblos y el listado de barrios. Cada uno de esos pueblos y cada uno de esos barrios tiene instituciones representativas que fueron electas en sus pueblos
es a ellos a quienes se les tiene que consultar, y ellos tienen la obligación de consultar en asamblea para la anuencia a todos sus pueblos. Entonces, si hay un procedimiento, lo que sí vemos es que detener el que ahorita esté vigente, o sea, si no hay otro PGDU, si no hay otro Programa General de Desarrollo y no se aprueba lo más pronto posible, lo que se nos está aplicando es el actual. Eso nadie lo dice. No dicen qué interés tienen de que se siga aplicando el actual. El actual programa, que por cierto ya data de varios años, lo que permite es el despojo por parte de las inmobiliarias a los pueblos originarios. Entonces se requiere los foros regionales para lograr el consentimiento, que todos los pueblos y las instituciones conozcan el documento, aporten sobre el documento, se acuerden sobre el documento y procedamos entonces a que los pueblos cuenten con un instrumento sobre desarrollo urbano para defender sus tierras y sus territorios. Son 4 puntos los que solicitamos ante el PGDU. Primero, reconocimiento de pueblos y barrios originarios del propio padrón que ya está publicado en Gaceta. Segundo, delimitación territorial, no con los polígonos que se habían estado usando anteriormente, que son los que se usan para colonias, sino la delimitación y lo que es el reconocimiento del territorio de cada pueblo, que están también ya reconocidos por el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México y el INE. Por otra parte, que los planes de desarrollo sean los planes parciales de cada pueblo, es decir, si va a haber un mercado, si se va a construir un centro comercial o si se pretende desarrollo urbano, que lo decida el pueblo. No todos los pueblos tienen las mismas necesidades, no todos los pueblos tienen el mismo proceso de desarrollo urbano y lo que tiene que ver con la sustentabilidad ecológica. Entonces necesitamos planes por pueblo. Y por último, que creo es fundamental, que ya está en el PGDU, que es la defensa, lo que es la preservación del patrimonio, tanto tangible como intangible, que es por primera vez que en el PGDU, en el anteproyecto que tienen en la Asamblea, se reconoce el patrimonio histórico, tanto el tangible como el intangible de los pueblos. Esa es la agenda ante el PGDU y esa es la agenda en el caso del foro de hoy, de la que fuimos excluidos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lorena Sánchez de Canal Judicial. Preguntarles, ya estamos a días de que inicie el proceso electoral para 2018 y ustedes mencionaban que este sector de pueblos indígenas no está considerado dentro del Código de Procedimientos Electorales. Quisiera saber cuál va a ser la vía para lograr que se incorpore a este sector, sabiendo que para 2018 se incorpora también la figura de las candidaturas individuales, independientes, perdón. Gracias. Sí, es muy interesante y viene muy a cuento la propia pregunta, porque ahorita la única vía, y por eso insistía yo en lo importante de la representación proporcional, es la propia normatividad interna de los partidos políticos. O sea, ahorita lo que vamos a ver es que el propio Consejo tiene que ser muy puntual en reclamarnos a los partidos políticos de las acciones afirmativas que se contemplan en la propia Constitución, en la Constitución General de la República, en las normas internas de los partidos, se cumpla puntualmente sin simulaciones. O sea, se tienen que incorporar personas indígenas, ¿no? O sea, de pueblos originarios, a estas listas electorales, ¿no? Y bueno, tendrá que ser en la prelación pues que los propios partidos han establecido. En el caso del PRD es muy claro que son una prelación favorable a que haya representación de los pueblos y barrios originarios. Así lo hicimos en la elección del constituyente, donde tuvimos a una mujer joven indígena, Nelly Juárez, que y bueno, la idea es ampliar esa representación, o sea, que podamos y que podamos ser la voz pues al interior, por lo menos del PRD en mi caso, pero los demás partidos tendrán que hacerlo. Lo que es claro es que la exclusión pues tendrá que ser castigada por la autoridad electoral. O sea, ahorita es un poco lo que yo podría responder de lo que sí se puede operar y así como dijimos a la autoridad electoral que fuera muy observante de que no se cometa fraude a la ley haciendo campañas falsas,
que también sea muy observante de que sean incorporadas personas de los pueblos y barrios originarios, personas indígenas, a las listas electorales de los partidos. Gabriel Castillo, del periódico México Nueva Era. Señor, una pregunta, ya hablando un poquito de inseguridad. ¿Qué piensa hacer el PRD en la Asamblea Legislativa para evitar que aproximadamente unos 2,000 reos salgan de las cárceles con el nuevo sistema penal acusatorio? Porque también esos delincuentes van a afectar a las comunidades indígenas. Como partido de la Revolución Democrática no nos hemos quedado sobre la crítica. Su servidor, con apoyo de mi fracción parlamentaria del diputado Leonel Luna Estrada, presentamos un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría, al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, a elaborar un código de procedimientos para los fiscales y los asesores jurídicos que intervienen en los juicios orales. Esto va a ser motivo de una iniciativa. Yo ya tuve comunicación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para poder establecer y hacer una iniciativa, porque lo que hay que hacer urgentemente es estandarizar la acción de los ministerios públicos y los asesores jurídicos, porque creo que estamos un poco en un tema de rendimientos disparejos de procedimientos que no están estandarizados. Entonces vamos a hacer este manual de procedimiento. Ya existe el Código Nacional de Procedimientos Penales que se tiene que aplicar ya en todos los casos, pero un manual serviría para el paso a paso. El asunto es que el código pues se va interpretando, pero para poder dar más certeza es que estamos planteando que la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia pudieran operar un manual puntual para la acción de estos servidores públicos que tienen que defender el interés público y que no deben dejar bajo ninguna circunstancia que salgan los criminales de la cárcel. Sí. Sí, ¿qué pasó? Para complementar esto que nos explicaba Fabiola, en el caso de la Asamblea Legislativa tendría las facultades plenas para hacer todos estos procedimientos que digamos faltaron, o va a ser necesario que sean las instancias originarias que elaboraron el proyecto, y sobre todo para evitar posibles impugnaciones. Mira, así como decimos de un secretario de la ciudad, también hay otros secretarios. En el caso de Felipe de Jesús Gutiérrez, Felipe tuvo el señor secretario, de hacer este mecanismo de consulta. Por aquí veo algunos compañeros de organizaciones populares, del Frente Popular Francisco Villa, por ahí andan, que también participaron en el Programa General de Desarrollo Urbano. Esta participación plural se venía dando de manera que cada una de las partes de la sociedad de la Ciudad de México se fue integrando. Entonces existió esta forma de consulta, ¿no?, directa, en el sentido de que la representación, como ya bien dijo Fabiola, hay que entender, y lo dijo Maurilio también, hay que entender que la vida de los pueblos es comunitaria. Ellos nombran representantes, ¿no?, y esta colectividad se siente representada o le da una representación a algunos compañeros, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que pasó también en el caso de la Constitución. O sea, lo que está, bueno, si ya se constituyeron como representación de los pueblos y barrios originarios, nosotros no tenemos por qué maliciar. Lo que te quiero decir, Ángel, es que nosotros no tenemos por qué poner en tela de juicio, en entredicho, la representación que tiene el Consejo. Participaron, de repente hemos visto que hay pues hasta gente de clase, media, o sea, que no tiene nada que ver con el tema de los pueblos y barrios, y hablando, sí, presidente de Polanco, ¿no?, hablando de este tema de los pueblos y barrios originarios, y además sin conocimiento. O sea, claro que con el aval, a ver, yo te diría, la Asamblea Legislativa no puede dar ningún paso, puede dar pasos, pero no va a dar, no es necesario que los dé con la ausencia de los pueblos y barrios originarios. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que vamos a caminar juntos, que hemos estado en diálogo con la presidenta de la comisión,
hemos estado en diálogo con el señor secretario, con el presidente de la Comisión de Recursos Ambientales, que es también el diputado Javier López Adame, ¿no? Para que podamos caminar juntos hacia pues una consecución o cerrar esta parte del programa. Pero los elementos ya están incorporados, o sea, viene la parte, tenemos también algunas reuniones pendientes con el Consejo, eso lo vamos a aterrizar ya en los próximos días, pero prácticamente esta parte, o sea, lo mismito, o sea, aquí vinieron Suárez de Real con unas personas y dijeron que no se había consultado, y bueno, pues tenemos aquí al Consejo, ¿no? Pues diciendo, a nosotros sí se nos consultó. Esta fase de consentimiento que digamos... No, bueno, esa es en la que vamos a entrar, pero quiero decirte que no la vamos a obviar, o sea, el diálogo ha seguido, ¿no? Y estamos, ese es el punto que te quería decir, o sea, no la vamos a dar por hecho, o sea, la vamos a seguir y vamos a lograr, pues que pues en acta, pues, de su propio consejo, nos den el aval. Una vez, pero ojo, una vez que esté el antecedente de que participaron en el Conduce, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos estos.